Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de las opciones que se presentan en el continente americano y en especial en Ecuador y Estados Unidos en las próximas elecciones. De antemano sabemos que tenemos elecciones este fin de semana en Bolivia, donde posiblemente la mayor opción tenga el retorno del MAS, el movimiento al socialismo de Evo Morales, a través de Luis Arce, que es su candidato. De inmediato, en el mes de noviembre, ya tendremos las elecciones de Estados Unidos en las que se disputan Donald Trump y Joe Biden. Y finalmente tenemos algunas elecciones, pero para presidentes se toca las elecciones de Ecuador, que serán en febrero del próximo año. Las opciones que tenemos por delante tienen que tener en cuenta las posibilidades y las situaciones nuevas del mundo. Las nuevas situaciones del mundo que se han creado son, en primer lugar, las situaciones creadas por el COVID, que es una crisis sanitaria que ha llevado vidas por delante y muchos enfermos. Y esta característica del COVID ha sido que es una enfermedad que no tenemos todavía un tratamiento muy eficiente, pero podemos salvar vidas de mejor manera que cuando recién empezó. Y en segundo lugar, la vacuna está a punto de resolver el problema cuando ya está en una fase experimental en algunos países como Venezuela o Brasil. La siguiente cosa es entender qué es lo que está pasando con la crisis económica. La crisis económica, como todos sabemos, empieza por ser una crisis generada por una catástrofe o por una guerra donde hay destrucción del aparato productivo. En este caso no hay una destrucción del aparato productivo, sino que el aparato productivo sigue normal, pero desaparece la demanda. Esto debido, como todos sabemos, a la cuarentena, al aislamiento social, al distanciamiento social y a la pérdida de capacidad adquisitiva de la población. Algunos países están resolviendo la situación mediante entregas de ayuda directamente a la población para que ésta pueda comprar, y una vez que mejore su capacidad de compra, se aspira a que se pueda aprovechar la reanimación del aparato productivo. En países como Ecuador las cosas no se hacen así, se están haciendo de otra manera. Se está cogiendo el dinero y se le está entregando directamente a los más ricos y a los que tienen más vínculo con el poder, y ellos reciben los créditos a través de los bancos. Estos bancos a su vez exigen requerimientos que prácticamente solamente los pueden cumplir los que están, como se dice, en la troncha con el gobierno. Pero la población no tiene capacidad de compra. Esta capacidad de compra se ha venido disminuyendo progresivamente, y aunque este fin de semana tuvimos el 9 de octubre y se dice que 80.000 personas lograron salir a la costa y a pasear fuera de las ciudades, y se reactivó la economía en las zonas periféricas a las grandes ciudades. En las grandes ciudades la situación retornó a un estado crítico que no les permite a muchos negocios reabrirse, no le permite a la gente encontrar trabajo, y hay realmente un proceso de deterioro social que no tenemos una dimensión exacta ni tenemos una medida de lo que podría ser su capacidad de respuesta. La situación entonces nos lleva ahora a las elecciones. Por supuesto, ya hemos visto que en Bolivia se da ya el anunciado y prácticamente inevitable retorno del MAS al poder. En segundo lugar, en Estados Unidos, la situación se complica con un enfrentamiento entre Biden y Donald Trump, en la que Donald Trump está perdiendo terreno, Biden está ganando, y esto significa que habrán grandes cambios. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Donald Trump y el que propone Biden? Se podría decir que el sistema democrático, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, está evolucionando de un partido
de integración racial, un partido de participación intercultural que le llevó a Obama al poder, a un partido ecologista. Ellos están proponiendo fundamentalmente cambios en la estructura productiva de Estados Unidos para dejar de lado la producción de gases de efecto invernadero y proceder a lo que se llama la descarbonización como primer paso para frenar el otro nuevo enemigo que tienen encima, que es el cambio climático. País que ha sido golpeado por numerosos incendios, tormentas y terremotos, y huracanes en la costa del Atlántico. En cambio, el partido de Donald Trump evoluciona a ser un partido conservador que procura retornar algunos de los valores importantes de los Estados Unidos. Primero, la supremacía blanca. Segundo, los evangélicos al poder, o sea, una teocracia evangélica. Y tercero, la ley del garrote, la ley del más fuerte. Ellos procuran tener una economía fuerte, un ejército fuerte y de esa manera intimidar a todos los países del mundo, empezando por los países de América Latina, que son su principal amenaza, pues la pobreza que se ha generado en ellos está forzando un proceso migratorio que es demasiado severo, demasiado alarmante para Donald Trump, que primero intentó detenerlo con un muro, pero ahora está intentando detenerlo con todo lo que tiene a su alcance. Esto genera, por supuesto, un conflicto racial, puesto que ya en estas elecciones el 23% de la población serán hispanos, pero más allá de eso, el 36% de la población norteamericana son mestizos, porque será un fenómeno muy especial, y es que la raza aria, tanto en Europa como en Estados Unidos, la raza blanca, ha perdido fertilidad. Y esta pérdida de la fertilidad se explica porque es una raza que ha estado mucho mejor alimentada con suplemento proteico, con carne, leche, huevos. Y esto tiene como secuela, según estudios realizados por Josué de Castro en 1938, que las razas que tienen mayor consumo de proteínas tienen menos fertilidad, pero más longevidad. En cambio, las razas que tienen menos consumo de proteínas tienen mayor fertilidad, pero menor longevidad. Hoy Estados Unidos, Japón, Europa son poblaciones longevas, y justamente coincide en que tanto en Japón, Estados Unidos como en Europa, el consumo de carne, leche y huevos es muy elevado. Para resolver este problema, Europa no ha encontrado solución, sigue el deterioro, pero Estados Unidos ha encontrado como solución el mestizaje. Entonces, los norteamericanos están juntándose con gentes de otras nacionalidades, de otras razas, árabes, asiáticos, latinoamericanos, y todo eso, inclusive afros, y todo eso está generando una revitalización de Estados Unidos, donde no ha habido una gran pérdida de la natalidad como en Europa o en Japón. A tal punto llega la situación en Europa que se estima, por ejemplo, que para el 2050 Italia, que ahora tiene 60 millones de habitantes, posiblemente llegue a tener solo 26, y Japón, que tiene casi 120 millones, pierda posiblemente 40 o 30 millones de habitantes. No sabrán qué hacer con las escuelas, no sabrán qué hacer con los departamentos, con las casas, con toda la infraestructura montada para tener familias, y este es el devenir que se ve. Por supuesto, la población norteamericana se encuentra completamente dividida, sesgada, tiene que votar. Esta división posiblemente también pueda tener repercusiones históricas y puede facilitar la separación de estados como el estado de Nueva York o el estado de California, los dos estados más ricos, que decidan que deben separarse de los demás estados de la Unión en función de que prácticamente ellos van a ser los que mantengan a los estados que tienen más crisis económica, que son especialmente los estados del centro-norte de los Estados Unidos. Esto va a incomodar, por supuesto, y hay la seria posibilidad de que se separe, más aún
cuando en esos estados existe una mayoría, por ejemplo en el caso de California, hispana, y una mayoría mestiza en el caso de Nueva York, de diferentes razas, una mayoría multirracial. ¿Pero qué está sucediendo en Ecuador? En Ecuador entonces estamos enfrentándonos a unas elecciones donde las opciones son muy claras. Por un lado están todos los que se pusieron del lado de Lenín Moreno y que han llevado a este país al colapso, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por la crisis económica que se ha agudizado y que venía ya en complicaciones severas antes de la pandemia. Pero durante la pandemia esto se tradujo en una catástrofe económica, una catástrofe moral que hoy día amenaza la estabilidad del país. Se dice que Ecuador llegará a tener una recuperación tal vez después del 2023, pero entre tanto lo que más enfrenta y la mayor dificultad a la que se enfrenta es que es una zona, es un país donde existe una gran conflictividad racial, especialmente entre indígenas y mestizos, lo que lleva a que dos candidatos tengan las mayores opciones. Primero, el candidato mestizo de Rafael Correa y en segundo lugar el candidato indígena Yacu Pérez de los indígenas. Pero además de eso, existe una conflictividad entre pobres y ricos. Se ha concentrado mucho la riqueza después de que en un periodo de crecimiento económico con Rafael Correa hubo una mejor distribución de la riqueza y parecía que el conflicto entre la clase, entre los ricos y los pobres, no estaba muy marcado. Pero en este momento las elecciones señalan un conflicto muy marcado entre ricos y pobres que ahora se han multiplicado y que tienen por eso una inclinación a recuperar el poder a través del gobierno de Arauz, que es un gobierno recomendado por Rafael Correa. Muchas gracias.